Gálatas 5:22, por favor. Estos mensajes, hermanos, bueno, toda la Biblia es importantísimo, pero creo que estos mensajes son vitales, porque tenemos que entender que la vida cristiana solamente se puede vivir siendo llenos del Espíritu Santo, no hay de otra. Si intentamos vivir la vida cristiana sin la llenura del Espíritu, nos vamos a frustrar, nos vamos a andar en victoria como Dios quiere. Entonces es vital que entendamos y aprendamos a vivir cada día dependiendo del Espíritu Santo, a tener comunión con Él, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, como algunos piensan que es un poder, no es un poder. Ahora los testigos de Jehová con su doctrina chueca dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. No, es Dios, es una persona divina, tiene pensamientos, tiene sentimientos, habla, etcétera, etcétera. Es la tercera persona de la Trinidad. Entonces el Espíritu Santo vino a morar cada día en el creyente para dar la capacidad de agradar a Dios. Amén. Entonces el Espíritu Santo tenemos que conocerlo, profundizar en esa relación, en esa comunión con Él. Gálatas 5:22, entonces recordamos este fruto, habla en singular, ¿verdad? Y son 9 virtudes o 9 manifestaciones de un solo fruto. Gálatas 5:22 y 23, le damos lectura. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay ley que impida vivir realmente este fruto. Si estamos cumpliendo ese fruto, estamos cumpliendo la ley de Dios. Entonces, hoy vamos a concentrarnos en el versículo 23 y con esto concluimos las dos últimas virtudes del fruto, que son mansedumbre y templanza. Entonces, cuando el creyente está viviendo diariamente en esa dependencia del Espíritu Santo, Él nos da poder, ¿sí? ¿Verdad? Y nos da la capacidad de agradar al Señor. Vemos en este penúltimo fruto la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Bueno, es lo contrario. El mundo piensa en mansedumbre como debilidad, como una persona dejada, etcétera. No, la mansedumbre es fuerza y poder bajo control. Es fuerza y poder bajo control. Es como un caballo rebelde, ¿verdad? Que es silvestre, a quien nadie ha montado y no ha podido domar. Pero una vez que ese caballo, que tiene una tremenda fuerza, es amaestrado, y ya después se puede uno subir sobre él, etcétera, etcétera, entonces es un caballo manso, dócil y obviamente es útil, ¿verdad? Entonces así venimos todos a Cristo, rebeldes, duros, ásperos, no nos dejábamos de nadie, ¿verdad? Etcétera. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces esta virtud es docilidad, mis hermanos. Vamos a ver algunas características de la mansedumbre. Entonces, el creyente que está experimentando la mansedumbre comienza a ver en su vida este fruto que se llama docilidad, ¿verdad? Una persona manejable, no manipulable, manejable, o sea, que permite que el Señor moldee su carácter, transforme su forma de pensar. Entonces, por ejemplo, Proverbios 25:12. Vamos con algunos textos para ampliar esta virtud de la mansedumbre. Proverbios 25:12 dice aquí que como zarcillo de oro, o sea, algo valioso, y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio, que tiene que oído dócil. Oído dócil. Entonces, un creyente que es sabio va a aceptar correcciones, reprensiones en su vida. ¿Por qué? Porque todos tenemos, mis hermanos, áreas, como decimos, áreas ciegas, que luego no vemos, no nos percatamos que estamos fallando, tenemos alguna debilidad, pero llega alguien y nos corrige, ¿verdad? El creyente que es todavía orgulloso, altivo, y tú quién eres para decirme tal o cual cosa, eso no es mansedumbre. Y si usted quiere que su matrimonio funcione bien, y jóvenes quieren ustedes tener una vida feliz,
tienen que aprender a ser mansos, a recibir la enseñanza y la corrección de sus padres, y sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Porque a veces el joven pues está ya creciendo y ya siente que nadie le debe de decir nada, ¿verdad? Porque ya piensa que lo sabe todo. No, estás en un estado apenas de cuajándote en la vida, ¿verdad? Estás formándote. Entonces el creyente es dócil de oído, ¿verdad? Y aceptamos las reprensiones, el oído dócil. A veces uno como padre se está equivocando en la educación o en la guianza de los hijos. Hermanos, que alguien nos corrige, pues qué bueno, porque si no vamos a maleducar a nuestros hijos. A veces el suegro, la suegra, ven cómo mal educamos en algunas áreas a los hijos, y ellos nos dicen, y tú no tienes por qué molestarte con tu suegro, con tu suegra, si no estás educando bien a tus hijos. Si ellos están observando, ya tienen madurez, ya tienen años de experiencia, pues acepta con mansedumbre el consejo para que no estés echando a perder a tus hijos, ¿no? Entonces, hay bendición en ser un creyente manso. La mansedumbre es sumisión a la voluntad de Dios. Sumisión a la voluntad de Dios. De hecho, hermanos, la mansedumbre es muy importante porque es una actitud que nos permite creer y aceptar el trato de Dios hacia nosotros como bueno, y por lo tanto lo hacemos sin reclamos ni resistencia. Voy a repetir, esto es muy importante, porque cuando atravesamos dificultades en la vida de cualquier índole, a veces, hermanos, decimos, pues, ¿por qué Dios? Como que le reclamamos. A ver, espérate antes de reclamarle. Si tú crees que Dios es un Dios fiel, bueno, justo y perfecto y sabio, entonces no tienes por qué reclamarle. Dios sabe lo que hace. Él no comete ningún error. Tú y yo sí cometemos cientos de errores a lo largo de la vida, pero Dios no. Entonces, la mansedumbre es esa actitud que nos permite creer y aceptar el trato de Dios para con nosotros como algo bueno, y aún su disciplina, la disciplina que proviene de Dios, es buena para santificarnos, para transformarnos, y entonces lo hacemos sin reclamos y sin resistencia. Cuando tenemos una dificultad tremenda, una situación extrema, una tribulación, ¿verdad? Que la pregunta que viene es, ¿y por qué Dios? Pero los hacemos no son de reclamo, ¿verdad? Como a veces como molestos con el Señor. Pues no tienes por qué estarle reclamando y preguntando eso al Señor. Yo sé que en nuestra humanidad hay situaciones difíciles y que nos cuesta trabajo entenderlas y aceptarlas. Pero si estamos confiando en Dios, vamos a mostrar una actitud de mansedumbre. Ahora, ¿cuál fue el secreto del éxito del apóstol Pablo? Mansedumbre. La mansedumbre es obediencia a Dios. Lo primero que dijo Pablo cuando tuvo ese encuentro con Cristo y Pablo cayó y vio ese resplandor que era la gloria de Jesús, él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la mansedumbre. Siendo el fariseo de fariseos que era, ¿verdad? Irreprensible, obviamente desde su punto de vista religioso, celoso de la ley, en fin, pero también sumamente orgulloso cuando era Saulo de Tarso, y tiene un encuentro con Jesús. La dureza se le quebrantó cuando él comprendió la gloria de Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la mansedumbre del creyente. ¿Y cuántos creyentes tardan meses y años, hermanos, en decirle, Señor, aquí están todas las áreas de mi vida, ¿qué quieres que yo haga? Como que hay áreas que decimos, aquí tú no, le ponemos una cinta amarilla, ¿verdad? Aquí no, Señor, aquí no pasas. Estas áreas sí, pero aquí no. ¿Y por qué no nos damos cuenta de que hay un tremendo boquete? ¿No? Como hay en la Gustavo Vaz, hubo un tremendo boquetón ahí, que bueno, qué tráfico se hizo por un boquete tremendo. Cuando ponemos un cinto amarillo y decimos, no, ahorita no, Señor, te espera, después lo rindo a ti. Pero ¿sabes qué? Que es un boquete en tu vida. Y así vivimos a veces mucho tiempo con ese gran agujero en la vida, un vacío tremendo que queremos llenar con cosas, con personas, con circunstancias, con entretenimiento, con distracciones, hasta que entiendes que tienes que ser manso y humilde de corazón. Bien, el creyente manso es un creyente que está dispuesto a recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Santiago 1:21. Y aquí hay algo que tenemos que aprender mucho los creyentes, mis hermanos. Cuando usted está leyendo la Biblia personalmente, cuando usted está en un estudio bíblico en casa, en un estudio en otro lugar, en el templo, dice aquí, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, Santiago 1:21,
Recibid, ¿con qué? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Con qué actitud viene usted, por ejemplo, al culto? ¿Viene con una actitud de mansedumbre? ¿Estar dispuesto a recibir la palabra? ¿Verdad? O es de los que usted dice, sí, el pastor ya me está tirando pedradas. Pues, a mí qué me interesan las pedradas o no. Lo que me interesa es que la palabra llegue a tu vida y la recibas con un corazón manso. De otra forma, la palabra que se expone, pues no va a traer ninguna bendición. Había un pastor que decía que, dice, hermanos, yo creo que la mitad de la iglesia no van a ir al cielo, se van a perder. Le preguntaban, ¿por qué, pastor? Porque cuando estoy predicando, los hermanitos están, este mensaje es para el hermano de allá, esto es para fulanito, esto le quedó como anillo al dedo. ¿Y para ti qué? ¿Verdad? A veces nos pasamos repasando el sermón y repartiéndolo a medio mundo. ¿Y tú en qué te alimentaste de la palabra? Como que, no, pues es que este pasaje ya, pastor, ya es un refrito. No, la palabra no es refrito, la palabra es viva y eficaz. Lo que pasa es que estamos ya medio enaltecidos por conocimiento, pero el conocimiento no es igual a transformación y obediencia, es muy diferente. Así es que continuamos. El creyente manso es un creyente enseñable, educable, ¿sí? Enseñable. Aunque usted tenga 60, 70, 80 años o tenga los años que sea en el Evangelio, siempre necesitamos, mis hermanos, ser enseñables. Nunca ninguna persona que estudia la Biblia, vamos a Mateo 11, nunca podrá decir, ya no necesito de la Biblia, ya me la sé de todas, ya conozco a la perfección a Dios. Sí, cómo no. Espéreme tantito, ¿verdad? No, hermanos, la palabra de Dios es tan profunda, es inagotable, que siempre tenemos que estar alimentándonos y bebiendo de esta agua viva que es la palabra de Dios. Mateo 11, 28, dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo que os haré descansar. ¿Quién nos da ese reposo del alma, esa tranquilidad en la mente y en el corazón? Jesús, pero tenemos que venir a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Verso 29, llevad mi yugo. ¿Qué significa llevar mi yugo? Llevar, o sea, ser discipulados, eso es. Los rabíes en la antigüedad, cuando hablaban del yugo, ellos decían a sus alumnos, tú tienes que llevar mi yugo, o sea, vas a llevar mi doctrina, vas a seguirla, eso era el yugo. Entonces, cuando Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros, es, lleva mis enseñanzas, lleva mi doctrina. Entonces, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así es que, hermanos, independientemente de cuánto tiempo tengamos en el Evangelio, usted y yo tenemos que ser siempre creyentes enseñables, educables. Bien, el creyente manso es corregible, admite sus errores. Proverbios 29:1, es corregible, es alguien que admite sus pecados, sus errores, sus equivocaciones. Proverbios 29:1, el hombre que es reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. O sea, una persona que es rebelde, altiva, orgullosa y que dice, no me diga nada, no hay remedio para ti, mijito, ¿verdad? O sea, no habrá medicina. Mientras una persona no quiera admitir sus errores, puedes tener toda la consejería bíblica del mundo, pero si no admite, sí, yo estoy fallando en esto y en esto, te entrará por aquí y te saldrá por allá, ¿verdad? Entonces, el creyente manso es corregible, y el creyente manso, lo contrario, con eso concluyo este punto, lo contrario a la mansedumbre es la rebeldía, es el deseo de venganza, son las represalias, el orgullo y la autosuficiencia. Eso es lo contrario a la mansedumbre. Bien, y concluimos con la templanza, Gálatas 5:23. Mansedumbre y templanza, que es fruto del Espíritu Santo. ¿Es fruto de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, lo que estamos tratando, mis hermanos, no es algo que usted va a hacer en la carne o en su voluntad, no. Es algo que usted va a decir, Santo Espíritu, ayúdame, ¿verdad? Para que esas virtudes sean una realidad en mi vida. Y ¿sabe qué? Normalmente estas virtudes se van a desarrollar en medio de situaciones adversas.
¿Cómo usted adquiere paciencia? Con problemas. Porque ahí es donde va a aprender usted a ser paciente, ¿o no? Usted aprende a ser paciente cuando está en la fila del banco o en la fila para pagar y están ahí 3, 4 personas bien lentas, que usted no anda buscando a ver dónde se brinca, ¿verdad? Paciencia. Ahora, eso es un testimonio personal, pero solo medio impaciente, ¿verdad? Bueno, es uno paciente, a mí me dicen que soy paciente, pero por un poco de tiempo, así es que sí les creo. Bueno, dominio propio. Decía, hay circunstancias. ¿Cómo vamos a aprender estas virtudes? Bueno, pues somos entrenados. En este caso, el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es templanza, dominio propio. Se refiere a la capacidad de refrenar las pasiones y los apetitos. Todos los cristianos, hermanos, aunque ya estamos en Cristo, pero quedan ahí algunas situaciones, malos hábitos, malas situaciones de nuestro cuerpo que hay que estar venciendo y luchando, ¿verdad? Por ejemplo, todos tenemos todavía pasiones y apetitos carnales, todos. Y diferentes, ¿verdad? No estoy diciendo que todos luchemos con las mismas situaciones, pero todos tenemos diferentes pasiones, las cuales necesitamos el poder del Espíritu Santo para vencer. Templanza es dominio propio. ¿En qué dominio propio? En el pensar. Nuestros pensamientos requieren dominio propio. ¿Sabe que usted es lo que está pensando? Entonces, qué importante es ejercer control sobre nuestros pensamientos, porque a fin de cuentas actuamos conforme a lo que hemos estado pensando. Una persona que cae en adulterio no cayó de la noche a la mañana. Fue un proceso que estuvo por ahí dándole vueltas, como los pollos rostizados, ¿verdad? Le estaban dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que, ¡boom!, un día cayó. ¿Por qué? Porque no quiso, mejor dicho, controlar su forma de pensar. Y aquí tenemos un punto muy importante. Jóvenes, tienen que aprender ustedes a controlar sus pensamientos. Control o dominio propio en el hablar. Control o dominio propio en nuestras actitudes y en nuestras acciones. Vamos a desglosarlas ahorita brevemente. Ahora, ¿por qué es importante la templanza? Porque como creyentes que somos santos en el Señor, se necesita la templanza para vivir en santidad. Busque 1 Timoteo 4:7, por favor. 1 Timoteo 4:7. Y dice aquí entonces el apóstol Pablo, le dice a Timoteo que se ejercite. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate, ¿qué? Para la piedad. Ese es el punto. Ejercítate para la piedad. Ahora, hay palabras que uno dice, pues esto ya es una palabra antigua. Pues puede ser antigua, pero es vigente. ¿Qué es la piedad? La piedad es una actitud reverente hacia Dios. Esa es la piedad. Una actitud de reverencia hacia Dios y también acerca de cómo hacer lo que a Él le agrada. Esa es la piedad. Cómo hacer lo que a Dios le agrada. Eso es la piedad o también santidad. La santidad es ser más semejantes a Cristo. Ser semejantes a Cristo. Ahora, escuche bien. Al mundo le interesa un comino ser como Cristo. Esa es la verdad. El mundo te va a decir, ¿de qué me estás hablando? A mí háblame de Maluma, de Bad Bunny, de toda esa bola de ilustres. Pero eso es lo que el mundo quiere. El mundo quiere, y discúlpeme, ¿verdad? Pero el mundo quiere basura en todos los aspectos. Lo dice la Biblia. Todos tenemos, antes de venir a Cristo, una naturaleza corrompida, como los cerdos. No quiero ofender a nadie, ahí me incluyo yo. La naturaleza de los cerditos o de los cerdos es comer desperdicio y estar en la basura. Esa es su naturaleza. Sin Cristo uno busca la basura del mundo, aunque pueda oler en ciertas formas, pero uno lo busca porque esa es la naturaleza antigua. Cuando venimos a Cristo, entonces Cristo nos dice, deja el chiquero, ¿verdad? Y ahora ven a la mesa. Ven a la mesa. Y hay manjares espirituales que Cristo nos prepara para todos los creyentes. Nos da una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza es la que nos dice ahora, ¿qué estaba haciendo yo? ¿De qué me estaba alimentando? Yo pensé que esto era bueno cuando era de lo peor, pero estábamos así, bloqueados, cegados. Satanás nos había puesto una venda
y venimos a Cristo y la verdad nos hizo libres y quitó esa venda. Y entonces comenzamos a ver la grandeza, las maravillas, las virtudes de Cristo. Decimos, Señor, aquí está tu mesa de gracia, tus bendiciones. Todo está aquí para que yo pueda alimentarme y nutrirme de tanta bendición que tú me das. Pero la naturaleza antigua, aunque ya fue crucificada, todavía quiere regresar al cochinero. Discúlpeme que lo diga así, pero esa es la verdad. Ahora dice el Señor, eres una persona santa. Ven, esto es lo que tengo preparado para ti, para que ya no estés comiendo la chatarra del mundo. Así es que ejercítate para la santidad. Significa que tienes que desarrollar buenos hábitos en tu vida. Buenos hábitos. Todos tenemos hábitos y a veces hay malos hábitos y hay buenos hábitos, pero tenemos que con ayuda del Espíritu Santo tener, hermanos, en lo que se pueda y deba, la mayoría de hábitos positivos, de bendición, hábitos buenos, que buscarán hacer la voluntad de Dios. Ahora, Pablo dice en 1 Corintios 9 también, hablando un poquito del ejercicio, él pone esta metáfora del corredor, que está en una olimpiada, y dice aquí 1 Corintios 9, 24, 1 Corintios 9, 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad, corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Que uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces nos dice, estamos en una carrera, mis hermanos. Dijimos la vez pasada, estamos en un maratón. Estamos en un maratón, la vida cristiana es un maratón. Por eso tenemos que ir trotando, ¿verdad? Como debe ser, paso a paso, paso a paso. Corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ok, entonces dice, corre de tal manera que obtengas ese premio. Corre en la vida cristiana. Vas a tener obstáculos, tropiezos, otras amistades te van a querer desviar de la carrera que ya quiso, Cristo te propuso. Pero tú tienes que correr de tal manera, vas a un premio, y el premio para el creyente es ser semejante a Cristo. Ahora, si usted no anhela eso, usted está algo mal en su vida. Dice el apóstol Pedro, hermanos, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. Un bebé que está sano va a querer la leche de la mamá. Esa es la naturaleza que él tiene como una criatura que está vigorosa, llena de salud, tiene apetito, quiere su leche. Un creyente que no va a la palabra, una de dos, o estás enfermo, o no sé qué pasa por ahí. Ahora, diciendo en un aspecto espiritual, o no eres cristiano, o de plano tienes mucha congestión espiritual por ahí en tu vida. Necesitas la medicina. El creyente anhela ser semejante a Cristo. Eso es algo que Dios puso en el creyente. Es parte ya de nuestra naturaleza. Entonces Pablo dice, versículo 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ahora, vean ustedes, los competidores tienen que abstenerse de un montón de cosas. Y máximo cuando están a punto de ir a la olimpiada, dicen, ¿sabes qué? Cuidado con estos alimentos, duérmete a tus horas, descansa bien, aliméntate bien, etcétera. O sea, hay requisitos, se tienen que abstener de un buen de cosas. Creyentes, sí, disfrutamos la vida mejor en Cristo, claro que sí, ese es un hecho. Pero también tenemos que abstenernos de muchas cosas, mis hermanos, que son dañinas a la mente, al alma y al espíritu. Continúa entonces diciendo, ellos a la verdad corren para recibir una corona corruptible, ¿verdad? Pero nosotros una incorruptible, hay una corona incorruptible para el creyente. Verso 26, así que yo de esta manera corro, dice Pablo, poniendo el ejemplo, no como a la aventura, de esta manera golpeo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Ahora, no está hablando aquí literalmente. Algunos monjes tomaron este versículo fuera de su contexto. Y había monjes, ¿verdad?, católicos que se laceraban y se golpeaban porque de aquí tomaban este versículo. No, Pablo no está hablando en un sentido literal. Él está hablando de una metáfora para decir, hermanos, tengo que sujetar mi cuerpo. Eso es. No le voy a dar rienda suelta a mis apetitos. Lo sujeto, lo controlo, ejerzo dominio sobre él. Y usted y yo tenemos diferentes luchas y tenemos que sujetar nuestro cuerpo, así es. Verso 27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea, al servicio de quién, de Cristo. No sea que habiendo sido heraldo para otros,
yo mismo venga a ser que eliminado. Ahora, aquí, cuidado, hay textos que aquí algunos hermanitos, ¿verdad?, dicen que la salvación se pierde porque aquí Pablo está hablando de ser eliminado. No, entienda, ve el contexto. Pablo no está hablando aquí de salvación. Cuando Pablo está diciendo, si yo no pongo el ejemplo y no sujeto mi cuerpo, yo vengo a ser eliminado de la competencia, de mi carrera. O sea, no voy a decir, hermanos, síganme a mí, sigan mi ejemplo cuando yo estoy mal. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tengo que ser ejemplo. Entonces, papás, ustedes tienen que ser ejemplo. Tú no puedes decirle a tus hijos, tú haz lo que te digo, no lo que yo hago. Ese es un dicho muy famoso, ¿verdad? Y hasta lo usa uno con orgullo, ya porque uno es papá. No. Sujeta tu cuerpo en servidumbre, al servicio del Señor. Ahora, ¿cuán importante es el dominio propio, mis hermanos? Que yo creo que aquí está el talón de Aquiles de muchos cristianos, aquí. Muchos cristianos que no han aprendido a ser disciplinados, son creyentes apagafuegos. Un problemita para aquí, voy para allá, un problemita y voy para acá. A ver, y el camino, tu meta y el rumbo, ¿a dónde vas? Luego, pero un fuego por acá. ¿Sabes por qué tienes tantos fuegos en la vida? Porque no eres ordenado. ¿Cómo está tu recámara? ¿Cómo está la cajuela de tu vehículo? Detalles que dicen y que hablan del desorden en nuestra vida. Esa es la verdad. No somos disciplinados. Y luego le echamos la culpa al Señor. No es ni mala suerte ni es el Señor. Es tu indisciplina, tu falta de dominio propio. Falta de dominio propio. Con disciplina, mis hermanos, obviamente capacitados por el poder del Espíritu Santo, avanzamos, progresamos y maduramos. La madurez requiere disciplina. ¿Cuántos creyentes iban a la mitad en su discipulado y lo dejaron? Lo abandonaron. Por otras cosas, por un montón de cosas que no eran realmente razón de ser. No hay ninguna razón de ser en esta vida para que dejes tú el camino de Cristo. Ni una. Excepto tus pretextos o el engaño de Satanás. ¿Verdad? Entonces, sin disciplina, mis hermanos, no vamos a poder dominar la vieja naturaleza. Gálatas 5:19. Ahora, cuando hablo de disciplina o de dominio propio, estoy hablando del fruto del Espíritu. Tú tienes que vivir en comunión con el Espíritu Santo. Así debe de ser, dependiendo de su poder, para que la gloria se la des a Cristo. Y no digas, esto es gracias a mí. No, es gracias a la gracia de Cristo. Gálatas 5:19 dice aquí el apóstol Pablo lo siguiente. A ver, versículo 16, perdón. Digo pues, andad en el Espíritu. Andad es camina disciplinadamente, paso a paso, un día a la vez. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Observe, siempre habrá dos cosas. La transformación en un creyente siempre se lleva en base a dos elementos. Número uno, algo positivo y algo negativo. Lo positivo, andad en el Espíritu. Lo negativo, no satisfagas los deseos de la carne. Siempre. Pablo habla más adelante a los creyentes, vístete de Cristo. Despójate de la vieja vestidura. Son dos elementos dinámicos. Me despojo de los viejos hábitos, me voy despojando de los apetitos de la carne, pero también me visto de Cristo, lo positivo. Necesito ambos elementos, ambos. Y en ambos necesito el poder del Espíritu de Dios. Así es que, verso 20, pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? La carne, con sus pasiones y deseos. Y si vivimos, aquí está lo positivo, por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bueno, Cantares 2:5, el libro de Cantares. Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Vean ustedes la importancia de los pequeños detalles. Ahora, tampoco estoy esperando ir a una competencia de la Olimpiada para decir, hasta entonces voy a ponerme en forma. No, la disciplina la necesitas de ya, querido hermano, de ya, desde ayer, pues.
No esperes un gran evento para decir, ahora sí me voy a... No. Ya comienza, depende del Espíritu de Dios. Ponte a cuentas con el Señor y cultiva lo positivo. Entonces, Cantares 2.15, dice aquí el rey Salomón, cazadnos las zorras, o sea, cuidadnos de las zorras. Cantares 2.15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Entonces dice aquí el rey Salomón, cuidémonos de las zorras pequeñas. Dice, ¿por qué? Porque son esas zorras pequeñitas las que echan a perder nuestra viña. ¿Qué ejemplo, qué metáfora usa aquí Salomón? La vida es tener una viña. Estás cultivando la vid, las uvas. Pero lamentablemente, como en toda cosecha, hay plaga, hay insectos, hay depredadores. Aquí pone lo típico en los viñedos, son las zorras que pues les gustan las uvas. Pero son las zorras pequeñas las que uno no se da cuenta que se meten por ahí y comienzan a carcomer la cosecha. En nuestra vida, a veces más decimos, pues no me ha venido una gran tentación, ni le esperes. A lo mejor ya te están carcomiendo por ahí las pequeñas zorras y no te has dado cuenta, porque nada más miras las uvas por aquí arriba, pero no miras abajo que ya están todas mordisqueadas. Así puede pasar en nuestra vida. Son los pequeños detalles, hermanos. Los grandes problemas en los matrimonios se hicieron en pequeños problemas. Piénsele. Pequeños descuidos, pequeñas desatenciones, el modo en que le hablamos. No, quizás no necesitas gritar, pero el modo, torciste un poco la boca, etcétera, etcétera. Fuiste desatento, se te olvidó aquello. Permitiste por ahí un pensamiento de infidelidad. Hombres o mujeres, pequeñas zorras que echan a perder las viñas. Entonces, no diga, no hay problema, pues ya tenemos 15, 20, 30 años de casados. No puedes descuidar tu matrimonio. No lo puedes descuidar. No des por sentada las cosas. Jóvenes que están ya con cierto tiempo en el Evangelio, igual. Ciertas amistades, ciertas pláticas, manda ciertos mensajes que sabes que no son muy edificantes, ¿verdad? Y comienza por ahí el coqueteo, etcétera, etcétera, pero sabes que no es de Dios. Pequeñas zorras. Comienzas a ver por ahí un programa con una que otra escena intensa, pequeñas zorras. Cuida todo eso. Porque ceder a las cosas pequeñas conduce a deslices más grandes. Repito, ceder a las cosas pequeñas conduce a deslices más grandes. 1 Corintios 5:6, Pablo lo diría a su modo. Y Pablo diría lo mismo, pero ¿qué diría Pablo aquí? 1 Corintios 5, 1 Corintios 5:6, un poco de levadura leuda toda la masa. 1 Corintios 5:6. A ver, espérame tantito. Deje ver si no me equivoqué. 5:6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un pequeño descuido, un poquito de pecado, una primera vez, un traguito, una fumada, una miradita que no debe ser, un poco de levadura leuda toda la masa. Verso 7, limpiaos pues, ¿de qué? De la vieja levadura. ¿Qué pequeños entre comillas, qué pequeños pecados o descuidos estás teniendo en tu vida? Limpia, porque ahora eres nueva masa en Cristo Jesús. Ahora, sin control propio, mis hermanos, Proverbios 25:28, sin control propio, te estás exponiendo a todo tipo de tentación, de pecado y de caída. Proverbios 25:28, dice aquí entonces el proverbista,
como ciudad derribada y sin muro. Aquí está. Recuerden que en la antigüedad las ciudades debían de tener muros, tenían que ser amuralladas. ¿Por qué? Porque eran muy común los ataques de otros pueblos, de otras naciones, y así eran, ¿verdad? Muy salvajes. Bueno, hoy no nos diferenciamos mucho de ellos, pero no tenían muro, rápido ganaban la batalla. Entonces dice aquí, una ciudad derribada y sin muro, como ciudad derribada y sin muro, así es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, o sea, no tiene dominio. ¿Por qué está incrementándose el número de personas adictas a lo que sea, mis hermanos? A lo que sea. ¿Por qué se están incrementando los vicios, las adicciones, etcétera? Porque estamos ya en una generación cuyos muros han sido derribados, o sea, nuestras defensas morales y espirituales, nuestros valores de la Biblia se han ido derrumbando. Y voy aquí a hablar, y me disculpan las chicas cristianas, tú no puedes decir que cristiana ya estás enseñando todo el ombligo en la cintura, por favor. Si eres cristiana, eres embajadora de Cristo, estás representando a Cristo, al Dios Santo. Y los varones también, no estoy en contra del ejercicio, ni de que tengas buena salud, pero varones a veces estamos poniendo los fortachones, ¿verdad? Y ahí con pecho todo desabrochado. ¿Qué muestras? ¿Qué andas enseñando? ¿Qué cristianos, jóvenes, varones? ¿Qué con eso? O sea, ¿qué estás diciendo? Tu vestir está diciendo algo. Si eres casado, varón, tú te vistes para tu mujer, no para andarle presumiendo a las demás mujeres. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tiene que reflejar la santidad de Dios, hombres y mujeres. Ahora, que el mundo lo haga, pues por eso el mundo está como está. Ya el mundo lo normal es atraer y despertar la sensualidad. El creyente, hombre o mujer, tienen que reflejar la santidad de Dios. Recuerda esto, que tu vestir, hombre o mujer, no sea una fuente de tentación para otros. Y saben muy bien a qué me refiero, ¿o no? Vistámonos decentemente. O sea, seamos prudentes y vistamos decentemente. Yo no voy a decir que sí, que no, que color sí, que no. Ese es un asunto de sentido común santificado. Sentido común santificado. Ahora, chicos, si tú quieres, porque ya estás en edad de casarte y estás buscando novio o novia, pues busca a alguien que se fije más que en solamente lo externo. No estoy diciendo que no te guste a alguien. Sí, a todos la pareja nos gusta, ¿verdad? En cierto sentido, y es algo natural y normal y que Dios ha puesto en el hombre y en la mujer. La atracción física, ¿verdad? Nos casamos y entonces ahí ya solamente un hombre y una mujer tienen que estar en mi mente y en mi corazón. Pero jóvenes, entonces, tienen que cuidar ese aspecto. Tú puedes casarte con una cara muy bonita, hombre o mujer, pero tener un corazón que no quiere nada que ver con las cosas de Dios, y luego vienen los tremendos problemas porque tú amas a Dios y tu cónyuge es indiferente y no quiere saber nada de Dios. Pero tenía una cara muy bonita, muy linda. ¿Sabes? Todo lo externo se va desgastando. Dice el apóstol Pablo, lo exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando de día en día. Así es que el dominio propio es tan importante, de tal manera que aprendas a tener dominio propio. Ahora, nuestros miembros, nuestro cuerpo, 1 Corintios 6:19, dice el apóstol Pablo, yo tengo que entender que ahora este cuerpo, ahora que he venido a Cristo, se ha convertido en un templo santo en donde mora el Espíritu de Dios. 1 Corintios 6:19 y 20. Pregunta Pablo, ¿o ignoráis, verdad, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Verdad? Bueno,
Dice aquí versículo 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Así que si tú no puedes decir, pues a mí no me digan cómo vestir es mi cuerpo. No, a ver, espérate, no es tu cuerpo. Bueno, ni aun siendo inconverso es tu cuerpo. Es un don que Dios te dio. Porque Él es el creador. Entonces, Dios en un cristiano es dueño en dos aspectos. Número uno, por derecho de creación. Y número dos, por derecho de redención. Porque Cristo nos redimió, nos lavó con su sangre preciosa. Entonces, máximo en este aspecto, no me pertenezco a mí, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso si te vas a tatuar, ¿ya le preguntaste a Dios si es su voluntad el que te pongas tatuajes? Esa es la primera pregunta que yo le haría a usted o a ti, joven. La pregunta no es pecado o no es pecado. Lo primero es, ¿ya doblaste tu rodilla y ante Dios le preguntaste, Señor, ¿quieres que me tatúe? ¿Que me ponga aquí un piercing? ¿Que me ponga X? ¿Ya le preguntaste a Dios? ¿Ya leíste su palabra? ¿Ya te dio esa convicción el Espíritu Santo? Por ahí tenemos que comenzar. Entonces, verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? Dice Pablo o Pedro. No es con oro ni con plata, ni con cosas corruptibles. Habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue? La sangre de Cristo. Y continúa. Glorificad pues a Dios, o sea, hórralo, pon su nombre en alto. Y pon tu cuerpo a Dios, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ok, vamos a la recta final. ¿Qué tengo que controlar? Bueno, los miembros de mi cuerpo. Romanos 6:13, una de dos, o voy aprendiendo a controlar y a dominar los miembros de mi cuerpo, Romanos 6:13, para que se conviertan en instrumentos de justicia. No hay más que dos opciones, verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, o los miembros de mi cuerpo son presentados para iniquidad o son presentados para justicia. Depende del uso que le esté dando yo. Ok, ¿de qué tenemos que ocuparnos? Nuestros pensamientos. Romanos 8:5, comenzamos por ahí. Yo tengo que aprender a dominar, a controlar mi forma de pensar, cada pensamiento. Romanos 8:5 dice aquí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿qué? Piensan en las cosas del Espíritu. Pensamiento. Cuando estamos solos y nadie ya está junto a nosotros, ¿en qué centras o enfocas tus pensamientos? Ahí está la realidad de tus pensamientos. Por eso es importante pensar en lo espiritual. Filipenses 4:8, si hay algo digno de alabanza, lo puro, lo justo, lo amable, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Ahora, aquí están los pensamientos puros, la palabra. Por eso el creyente tiene que disciplinarse a leer la palabra todos los días, porque la palabra te va a estar limpiando el cochambre de los pensamientos del mundo. Así es. Ok, renovar entonces nuestros pensamientos, renovar nuestras acciones, ya lo veíamos. Romanos 8:6, el que hace tal o cual cosa, ¿verdad? Nuestras acciones. Santificar nuestros deseos, Romanos 6:12. Los deseos, todo comienza en los deseos. Desde ahí puedes parar el pecado o desde ahí te va a derrotar el pecado. Deseos. Hay deseos santos, sí, pero también hay deseos de la carne. Romanos 6:12. Los deseos de la carne, hay que crucificarlos por el poder del Espíritu. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, sus malos deseos. El dominio de la lengua, de las palabras, hermanos. Esto es algo tan difícil de dominar, que dice Santiago 1:19,
Vean ustedes lo que nos va a decir aquí la Escritura. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre o mujer sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, sí podemos controlar la ira. Aquí hay un mandamiento, obviamente sujetos al Espíritu Santo. Continuamos ahí en Santiago, versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Verso 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Sabes qué? Refrena tu lengua. O sea, como a los caballos, ponle el freno, y como a los vehículos, ponle el freno. O sea, sí podemos y debemos refrenar nuestras palabras, es algo muy importante, que a veces no le damos la importancia de vida. Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces, y usted está incluido, y yo también. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, o sea, maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Vea la relación que hay. Si yo controlo mis palabras, yo puedo controlar el resto de mi cuerpo. Si yo no logro controlar lo que hablo, entonces voy a tener problemas para disciplinar mi cuerpo. O sea, qué importantes son las palabras, que aquí Santiago nos está diciendo esto. Entonces, cuidado con lo que hablamos. ¿Qué cosas tenemos que cuidar, amados hermanos? Y que a veces no decimos, aquí no hay problema, sí hay mucho problema. Número 1, la calumnia. La calumnia. Hablar mal de alguien. O sea, ensuciar su reputación. Ensuciar su testimonio cuando sabemos que no es verdad lo que estamos diciendo. Lo estamos calumniando. Porque nos cae gordo, porque nos molesta, porque lo que sea. Calumniamos, pero eso es pecado. 2, la murmuración. Murmuración, que es hablar en voz baja y no hablar de frente con quien tenemos que hablar de frente. Hace tiempo aquí hicimos una rifa, pues para, no sé qué costamos aquí, pro campaña. Yo dije, no, pues vamos a rifar una cosa, y una rifa, eso es todo. Ah, no, pero había por ahí una hermanita que andaba murmurando, no, qué barbaridad, es pecado. A ver, ¿por qué no me lo dijo a mí de frente? ¿Por qué andaba por ahí de chismosita, murmurando? Ya no está aquí, no se me preocupen. Está diciendo algo, ¿seré yo maestro? No. Ya no está. Pero, ¿qué lata dan las murmuraciones? 3, debemos de tener cuidado con la crítica. La crítica. ¿Por qué criticamos? A veces puede ser por envidia. Tenemos envidia y por eso criticamos. ¿Por qué no me llamaron a mí? ¿Por qué no me escogieron a mí? Y otra cosa, las ofensas. Ofensas. Ahora, hermanos, esto se da mucho pues, en las relaciones personales, ¿verdad? Hay un disgusto con alguien de confianza y en vez de atacar el problema, atacamos a la persona. Tengan cuidado con los detalles. Aprendamos, hermanos, a que los conflictos, por ejemplo, en casa, lo que sea con los hermanos, con los hijos, con la pareja o con los hermanos, no se solucionan atacando a la persona. Yo tengo que ir a la raíz del problema. Y cuando voy a la raíz del problema, entonces podemos solucionar. Bueno, otro aspecto, hay que dominar o tener cuidado con lo que miran nuestros ojos. Lo que miran nuestros ojos. Salmo 101:3. ¿Sabe? Hay pecados silenciosos y este es uno de ellos. Uno piensa que los demás no se dan cuenta, y sí es cierto. A veces la gente no se da cuenta de lo que estamos mirando, pero Dios sí. Dios sí está mirando lo que usted y yo estamos mirando. Quizás hasta ni tu esposo ni tu esposa se den cuenta de lo que estás mirando. Salmo 101:3, dicen que entonces aquí el salmista que no pondré, está hablando, o sea, él puede tomar esa decisión.
no pondré delante de mis ojos cosa injusta. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Déjeme preguntarle, ¿qué es lo que estás mirando entre semana? Y más ahora, mis hermanos, más allá de la televisión, de internet, el celular, ¿qué estás mirando en tu celular? No estoy diciendo que es pecado mirar tu celular, siempre y cuando no sea algo que ofenda a Dios. En el celular, en las redes, puedes ver información, cursos, muchas cosas positivas, está bien. Pero también, ¿verdad? Tenemos que ser sinceros, hay cosas injustas y que no le agradan a Dios, que nosotros le podemos llamar entretenimiento. Sí, pero ¿qué entretenimiento es el que estamos teniendo? Job 31:1. Job hizo un pacto consigo mismo, ¿verdad? ¿Y qué dijo aquí Job 31:1? A ver, ok, Job 31:1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Subraya ese versículo. Chicos, chicas, subrayenlo. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Una mujer o un varón, ¿verdad? Tenemos que, Señor, limpia mis ojos, por favor, para que mis ojos no se acostumbren a fijar la mirada en lo que no te agrada, Señor. De acuerdo, en la vida hasta Satanás y el mundo nos van a poner así cosas como un flash, ¿verdad? Para que lo miremos. Bueno, esa primera mirada, pues viene así de repente, ¿qué debo de hacer? Con permiso, miro hacia otro lado. Pero si cuando se me atraviesa algo, ¿verdad? O aparece de repente algo que no le agrada a Dios y fijo mi mirada y estoy pecando. El pecado no es ser tentado, el pecado es caer en la tentación. Así es que cuidemos los ojos. Cuidemos lo que escuchamos, Proverbios 4:20, ya estoy por concluir, Proverbios 4:20. Aún lo que escuchamos, sí, también por lo que escuchamos puede entrar bendición o puede entrar algo que no me va a edificar. Proverbios 4:20, dice aquí entonces que, hijo mío, está atento a mis palabras. Ahí sí, ¿verdad? Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Inclina tu oído a mis razones. Ahora, el aspecto práctico. Déjame hacerte una pregunta. Por ejemplo, ¿qué música estás escuchando? Y aunque tú no lo creas, hay buena música, ¿sí? Hay música clásica, etcétera. Ciertos géneros de música que uno puede decir, tranquiliza, está bien, ¿de acuerdo? Yo no puedo decir que toda la música que se escucha en el mundo es pecaminosa, no es cierto. Hay música, pero sí hay música, y ahorita con esa música están bombardeando sobre todo a nuestra querida juventud. Música rítmica, música sensual, y también con sus palabras, ahí está el mensaje. Joven, no es solamente la melodía, sino que a veces hay ciertos ritmos de la música que se prestan para motivar la sensualidad. Número uno, hay ciertos ritmos y hay cierto estilo de música que propician o que despiertan ciertas cuestiones sensuales en el hombre o en la mujer. Y luego, el mensaje. La música de hoy tiene mensajes para estar derribando los valores espirituales. Por ejemplo, tú no puedes decir que estás escuchando una música de banda. La gran mayoría de estos grupos, como le llaman, música banda o no sé, sus letras no te acercan a Dios. Al contrario, pueden despertar en ti pasiones, pueden despertar en ti sucesos pasados, pueden despertar en ti violencia, pueden despertar en ti malas decisiones, porque la música también afecta las emociones, o para bien o para mal. Entonces, jóvenes tienen que ser selectivos en lo que están escuchando. Si hay música que te va a enfriar,
en tu comunión con Dios. Bueno, creo que hasta aquí concluyo, mis hermanos. Conclusión: seamos llenos del Espíritu Santo. Aquí está. Seamos llenos del Espíritu Santo y pidámosle que Él manifieste en nuestra vida, específicamente, aunque hay otras 7, pero de acuerdo al mensaje de hoy, 2 aspectos: la mansedumbre y la templanza, dominio propio. Padre, gracias por tu palabra. Santo Espíritu, porque tú produces este fruto precioso. Sabemos que estamos en un ambiente, Señor, en todos los aspectos, un ambiente que va contrario a los principios de tu palabra. Estamos, Señor, en un ambiente en todos los aspectos en donde se nos quiere distraer, robar la energía, la dedicación y la consagración a Cristo. Estamos, Señor, con tantas cosas que tenemos hoy, tantos entretenimientos que nos están haciendo, Señor, desperdiciar el tiempo. Están afectando, Señor, también nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestro andar con Cristo. Pero aquí estamos, Santo Espíritu, suplicándote, nos ayudes a tener esa disposición, esa mansedumbre para agradarte, para ser enseñables, para ser también corregibles, Dios, porque tú miras al humilde de corazón. Señor, todos tenemos rebeldías, errores, pecados y situaciones que, sabiendo que no te agradaban, las hicimos. Perdónanos, por favor. Santo Espíritu, te hemos ofendido, te hemos entristecido, pero queremos caminar de acuerdo a tu voluntad y tener esa comunión preciosa contigo. Ayúdanos a tener un dominio propio en todo nuestro cuerpo, en nuestro pensamiento. Señor, que cada día aprendamos a vivir crucificando el yo y sus pasiones, pero también, Señor, dependiendo del poder y de la gracia de tu Espíritu Santo para vivir en santidad, para no conformarnos a los deleites del mundo que nos sigue, Señor, planteando. Guárdanos como tu iglesia, como tu pueblo en santidad. Estamos en un mundo cada vez, Señor, más perverso, que cada vez más, Señor, se opone a ti, a tu palabra y aún a tu pueblo. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti, a saber que en la sangre de Cristo hay perdón y limpieza, a confiar en que tu Espíritu Santo nos capacita y nos da tanto el querer como el hacer tu voluntad. Señor, guarda especialmente a los jóvenes, adolescentes. Permite que ellos crezcan, Señor, en santidad, en esa semejanza a Jesucristo, tu Hijo. Por favor, líbrales y guárdales de todo mal. Ayúdales, Señor, para que cada joven, cada adolescente de aquí del Renuevo y de todo tu pueblo sean un testimonio vivo y poderoso, Señor, de tu gracia. No solamente a ellos, sino también al resto de nosotros, a todos los adultos. Que igual, Señor, igualmente vivamos en santidad, despojándonos de los malos hábitos, de los malos deseos, de esas pequeñas zorras, y ayúdanos a caminar fielmente delante de tus ojos. Eso es lo que tú deseas y eso es lo que tú quieres, Señor. Y con gozo tú respondes nuestras peticiones porque queremos hacer tu voluntad. Padre Santo, te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar.